dice la palabra, no lo busquen, se los voy a leer. Proverbios 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esta es una promesa y es un principio. Normalmente cuando pensamos en los mandamientos, en los mitzvot de Dios, pensamos en los 10 que vienen en la tabla de la ley, ¿sí? Y muchas veces, por desconocimiento, dejamos fuera muchos que son llaves que abren nuestra economía y nuestra bendición dentro del reino. Jesús fue la primer primicia, fue la primicia más importante de Dios. Él, curiosamente, murió, resucitó en una fiesta de las primicias. Se celebraba la fiesta de las primicias, la fiesta llamada Bikurim, celebrada después de la Pascua. Jesús resucita en una primicia y el propósito de las primicias era principalmente un recordatorio y una bendición, bendecir el nombre de Dios, ¿sí? Y que recordara al pueblo que de Dios viene toda bendición espiritual. Era de ahí. Entonces, vamos a empezar a resolver esas incógnitas que muchas veces nos dan vuelta en la cabeza. Acompáñenme a la escritura de Levítico 23, verso 9 al verso 14. Levítico 23, verso 9 al verso 14. Dígame amén cuando lo tenga. Y dice la palabra: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traéis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceráis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Aquí quiero hacer un paréntesis, en olor gratísimo. ¿Por qué? Porque cuando tú le das lo primero a Dios, Él se goza. Y Él sube con olor gratísimo. Hay pocas veces que se utiliza esta palabra. Sube cuando tú das una ofrenda, sube con olor grato, pero aquí es sube con olor gratísimo. Y dice: y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comerás pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Aquí hay algo bien importante. ¿Qué es un estatuto? Según el Real Diccionario de la Lengua Española, dice: es un establecimiento, regla que tiene fuerza de ley para el gobierno de un cuerpo, ¿sí? Es decir, es algo de ley, pero estamos viendo que los principios de la ley abren y activan justamente la gracia, y es una bendición para nuestra vida. Ahora, ¿qué es perpetuo? Que dura y permanece para siempre. Es decir, cuando se rompió el manto y se empiezan a cumplir las profecías a la muerte de Jesús, vamos a tomar un poquito la ley, y los judíos se quedaron justamente en ella. ¿Por qué? Porque solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Cuando se rompe el manto, cada uno tenemos acceso a la presencia de Dios. Las primicias, en la antigüedad había un día exactamente para celebrarlas, una fiesta, un momento de acuerdo a la liturgia judía. Sin embargo, cuando viene la primicia de Jesús, ese manto también se rompe, y esto es como American Express.
24/7. Es decir, cada día tenemos un momento para poder dar nuestra primicia de todo lo que hagamos. La palabra dice: hacéis todo como para Dios y no para los hombres. ¿Por qué? Porque te está pidiendo su primicia. Cuando vino esta revelación a mi vida, en cada parte, en cada cosa que tú realices, puedes darle una primicia a Dios. Cada momento, cada parte, cada segundo de tu día es un momento adecuado para darle gracias a Dios en todo y para darle tu primicia. Ahora, ¿para qué fueron hechas las primicias? ¿A quién se le tienen que dar las primicias? Hay un estatuto que Dios pone y justamente viene desde la parte de los levitas. Los levitas, como bien sabemos, era el pueblo de sacerdotes de Dios. Más o menos por cada 13 hebreos que había un levita y era el encargado de ministrar el templo de Dios, de servir la presencia de Dios. Y hay una ley que Moisés le habla al pueblo y le dice: los levitas no van a tener heredad en Israel, ¿sí? Como todas las demás tribus. Sin embargo, las primicias van a ser para ellos. Y justamente lo dice en el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo 30. ¿Me acompañan a buscarlo? Ezequiel 44, versículo 30. ¿A quién se le entregan las primicias? Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Aquí hay algo importante. Vamos a desglosar esta palabra, porque la palabra reposar tiene una connotación a mudarse o habitar o visitar. Y yo les quiero hacer una pregunta: ¿es lo mismo el que una persona se mude o habite en una casa o que solamente la visite? ¿Es lo mismo? ¿Tiene el mismo beneficio? Definitivamente no. Me acordaba de una película creo que se llama Felices los tres son multitud, que habla que trata de una pareja en la cual viven en matrimonio y tiene él un amigo que es un soñador y anda por la vida soñando, teniendo sueños, pero no materializa nada. Entonces cae en un momento difícil, lo ve la pareja, es su amigo y lo invita a vivir a su casa. Pero de repente empieza a tomarse atribuciones no de visita, sino de como si fuera un inquilino, ¿sí? Y esto empieza a ser un tanto incómodo para la pareja. Entonces pasan muchas cosas, se desesperan y bueno, se termina yendo, después regresa y bueno, viene el desenlace de la película. Pero cuando nosotros invitamos a que la presencia, a que la bendición de Dios repose en nuestra casa, la invitamos y abrimos esa llave justamente con las primicias. ¿Por qué? Porque habla de un tiempo continuo, que en todo momento va a haber bendición en vuestras casas. No va a venir una visitación, sino es un tiempo constante que vamos a vivir justamente en bendición en todas las áreas de nuestra vida. Justamente esto me lleva a una palabra que dice: todo lo que el justo hiciere prosperará. Es justamente, y es una llave la cual abre esta parte del reino. La primicia significa, vamos a recordar esto, primeros frutos. Implica algo. La primicia implica que es la primera parte de algo que habrá más. Es el principio. Es una parte y estás prácticamente con tus primicias profetizando para tu vida. Cuando tú entregas lo primero, lo más gordo, lo mejor, estás profetizando para tu vida de una parte que va a venir. No es una parte que se acaba, es lo primero de lo que va a venir. ¿Quieres hijos? ¿Quieres hijos? Aquí hay una parte bien importante. Todos pueden tener hijos, pero tener un buen hijo es una recompensa. El tener hijos es un regalo, el tener un buen hijo es una recompensa. Todos pueden tener un negocio, pero tener un negocio próspero es una recompensa. Cuando tú entregas las primicias, tiene que haber ciertas
ciertas cosas que las detonan, y una de ellas tiene que haber sacrificio. Sacrificio. Cuando Caín y Abel llevan cada uno su ofrenda a Dios, Caín, dice la Biblia, que llevó una ofrenda, pero Abel llevó lo primero, lo más gordo, lo mejor. Y esto tiene que ver con una actitud, La primicia es como el amor. No es un sentimiento, sino es una decisión, la cual tú puedes vivir constantemente. Pero también esa actitud tú la tienes que tener con una intención. Les voy a poner un ejemplo para ser más claro en todo esto. Imagínense que quieren llegar al aeropuerto porque tienen un vuelo en la noche. Y de repente se suben al coche y dicen: estoy tan enfocado, tengo que llegar al aeropuerto. Y de repente se ponen el volante y dicen: estoy enfocadísimo, pero no prenden el coche. No hay intencionalidad. ¿Me explico? Tiene que haber un sacrificio, pero de la misma manera tiene que haber una obra. Una obra, ¿por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe de la misma manera. Es justamente esa mezcla. Cuando tú fragmentas las primicias, estás declarando para tu vida una bendición continua, y esto es en todas las áreas de tu vida. Lo podemos ver muy claramente en la parte de los primogénitos. Un primogénito en la antigüedad era una bendición diferente a la que tenían todos los demás hijos. ¿Por qué? Porque un primogénito tenía una ventaja. La ventaja era, al ser el primero, tenía derecho a heredar el doble de lo que se le diera a los demás. ¿Sí? Esa era una de las bendiciones que tenía la parte, se repartía. Y además, el primogénito era lo apartado justamente para entregar lo mejor. ¿Sí? Esto lo podemos ver cuando Dios se goza. Cuando Dios se goza de todo lo nuevo, todo lo que venga a tu vida nuevo, cuando venga una nueva revelación, cuando venga un hijo, cuando venga un negocio, cuando venga cualquier cosa a tu vida, están haciendo algo nuevo, en lo que Dios se goza cuando tú apartas, cuando tú fragmentas esa parte y lo entregas a lo nuevo, Dios realmente tiene una economía en la cual tú no pierdes. No está pensada para que tú pierdas. No está pensada para que tengas incertidumbre. Está pensada ¿para qué? Para que tú seas bendecido en todos los aspectos de tu vida, haciendo lo correcto, conociendo, teniendo una revelación. No es lo mismo cuando tú entiendes la palabra a cuando la palabra es revelada. Y la Biblia habla de Jesús le decía: cuando me dice Señor, es por revelación. ¿Por qué? Porque el Espíritu te lo ha revelado. Dios ha abierto llaves de abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Pero no nada más se queda en nuestra vida, sino también Dios la extiende a todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos. Acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 11. Capítulo 11, verso 16. Y dice el Señor: son las primicias, son santas, también es la masa restante. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué nos está diciendo Dios con esta palabra? Es maravillosa. ¿Por qué? Porque es un regalo, una herencia bendita si tus primicias son santas. Si tienes un hijo, tu descendencia va a ser santa si estás glorificando a Dios con lo primero que te está bendiciendo. Si tienes un negocio, Dios te está dando esa llave para que abras el reino en tu vida y atraigas la prosperidad, la gloria, lo que decía el pastor, la gloria cabot, la gloria copiosa en tu vida. Las primicias son el ejemplo de la exhibición de Dios
para bendecirnos, porque podemos ver cantidad de ejemplos en la Biblia, la prueba de todo lo que ha de venir. Pero una parte bien importante es en tu descendencia. En tu descendencia. Dios quiere bendecirte a ti y a toda tu descendencia, y quiere que esa cadena no se interrumpa. Sin embargo, también tenemos que ser sacerdotes y ministrarla correctamente, porque esta bendición que Dios ya extiende para nosotros, cuando le dedicamos con una actitud y con una intención correcta, también la puede perder, también se puede perder. Y aquí podemos ver un par de ejemplos. El primer ejemplo es Rubén. Rubén, el primogénito de Jacob, nos dice la Biblia que perdió su primogenitura, su bendición, primero, por su mala actitud, por su visceralidad. Además la perdió por haber tomado a la mujer de su padre, ¿sí? Nos habla la Biblia de una historia muy particular. Yo me imagino a Rubén como el primogénito, como el primero. Esto nos lo narra la Biblia cuando Jacob está a punto de morir y está bendiciendo a todos sus hijos, y a cada uno le da una palabra. Y yo me imagino a Rubén como un hijo que dice: ya va a hablar el viejo, eso ya me lo sé, esa palabra ya me la repitió tantas veces, estoy harto de lo que me dice, con una mala actitud. Y muchas veces esas actitudes son las que nosotros tenemos para con Dios. Y aquí podemos ver la consecuencia clara de Rubén. No lo busquen, se los voy a leer porque vamos a visitar varias escrituras. Está en Génesis 49, 3, 4 para que lo revisen en sus casas con calma. Rubén, esto se lo dice Jacob directamente a su hijo: tú eres mi primogénito, mi fortaleza. Guarden la palabra fortaleza, porque esto nos va a llevar a otra escritura. El principio de mi vigor es otra palabra que mantengan en la mente. Principal en dignidad. Esas tres palabras guárdenlas. Principal en poder. Impetuoso como las aguas, ¿sí? Como son las aguas de un río cuando tienen un caudal fuerte. Golpean todo, no les interesa que se atraviese, todo lo golpean. No serás el principal. Imagínate que un padre a su hijo le diga: no serás el principal, aunque eres el primogénito, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Narra la Biblia que justamente aún tomó el lecho de su padre con su mujer, con Bila. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Subiendo a mi estrado. Aquí podemos ver cómo un hijo, un primogénito que tenía la bendición por ser el primogénito, cómo la pierde, porque se envileció. Y se envileció porque Jacob le decía: tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor y lo principal en mi dignidad, pero no vas a ser el primero, ¿sí? Estas tres palabras yo les pedí que las guardaran en su mente. ¿Por qué? Porque se ligan a la parte de cuando Faraón se endurece, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Dios lo pasó por un proceso, pero la última plaga rompió su orgullo, rompió el orgullo de Egipto. Y hay dos etapas: la etapa de Egipto antes de la 10ª, de todas las plagas, pero de la 10ª plaga, y después de la 10ª plaga. ¿Por qué? Porque hablamos y podemos ver en la Biblia un Egipto glorioso, en la que los graneros estaban llenos, donde había prosperidad, donde Egipto era una nación fuerte. Y después de los primogénitos. ¿Por qué? Porque Dios no tenía que destruir Egipto, no tenía que matar a todo el pueblo, solamente tenía que hacer una cosa: quitar la fortaleza de Egipto, quitar el vigor de Egipto y quitar la dignidad de Egipto por medio de sus primogénitos, de lo primero. Estaba tomando Dios lo primero. ¿Por qué? Porque estaba rompiendo el orgullo de Egipto. Aquí hay algo bien importante. ¿De dónde proviene Egipto? Eso me llamó mucho la atención. ¿De dónde proviene Egipto? De dónde proviene Egipto. Eso me llamó mucho la atención. ¿De dónde proviene Egipto? Eso me llamó mucho la atención. De dónde proviene Egipto. Eso me llamó mucho la atención. De dónde proviene Egipto. Eso me llamó mucho la atención.
Nos remontamos un poquito antes, unos cuantos cientos de años antes, ¿no? Cuando viene el diluvio. Cuando viene el diluvio y Noé sube con su familia, sus 3 hijos y todo esto. Los 3 hijos, todos sabemos que era Sem, Cam y Jafet. Y nos dice la Biblia que Cam era el menor de sus hijos. Cam era el menor de sus hijos. Me llamó mucho la atención porque cuando ahorita vamos a ver más a detalle lo que pasa con Cam. Pero ¿qué naciones surgieron de Cam? ¿Sí? Acompáñenme, bueno, se los voy a leer porque vamos a ver todavía un poquito más escrituras que me parecieron muy interesantes. ¿Sí? Está en Génesis 9, del 18 al 25. Se los voy a leer, no lo busquen. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. De aquí se pobló toda la tierra. De aquí surgió América, África, Europa, todos los continentes, todos los países. ¿Sí? Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, plantó uvas, ¿sí? Un viñedo. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Sí? Aún una herencia de bendición la puede romper cualquier generación, haciendo lo malo. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque cuando Noé le declara y le profetiza a su hijo menor, ¿qué naciones surgieron de Cam? Nació Cus, que es actualmente Etiopía. Misraim, Egipto. Fut, Libia y Canaán. ¿Sí? De aquí, obviamente hubo pueblos que fueron destruidos y abatidos por Dios, como los filisteos, como los sabuceos, los heveos, todos los pueblos con los que peleó Israel fueron prácticamente descendencia de Cam. ¿Sí? Esto está ligado a la primogenitura, a la herencia desde los primogénitos. Pero en cualquier generación, es por ello que nosotros, cuando se rompe el manto, somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios, porque tenemos que ministrar la presencia de Dios. Estos son 2 ejemplos claros de cómo la bendición, la herencia de bendición se puede romper. Pero también las primicias, ¿a qué van enfocadas? No nada más a nuestra familia, sino en general también a lo que está a nuestro alrededor. Y lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el ejemplo más claro de las familias benditas de la tierra lo podemos ver con Abraham. Cuando Dios te pide algo, dice la Biblia, no tardes en cumplirlo. No demores en cumplirlo. ¿Por qué? Analizando esta palabra a profundidad, el no tardes a cumplirlo es, cúmplelo porque lo crees. Cuando tú no lo cumples, cuando no lo cumples rápidamente y cuando lo pones en un segundo lugar, cuando no le estás dando tu prioridad en el tiempo, cuando no le estás dando tu prioridad en lo primero que estás haciendo, no le estás creyendo a Dios, le estás diciendo a Dios mentiroso. Le estás diciendo: no te creo en toda la economía de tu reino que has preparado para mí y para mis generaciones. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 22, 28 a 30. Y dice la Biblia: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ojo, bien importante, vienen elecciones, se acaba un sexenio, empieza otro. Esta palabra es justamente para los líderes.
no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, mas darás lo primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre, al 8º día me lo darás. Está hablando de que no tardes en cumplirlo, de que en el momento que está llegando lo primero, dalo. No nada más la parte económica. Da lo primero, lo mejor, lo primero de tu tiempo, lo primero de tu actitud, lo primero en tu trabajo. Estás emprendiendo un negocio, da lo primero. Bendice a Dios en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque justamente y proporcionalmente Dios abrirá todo esto. Cuando dice la Biblia en Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta parte es bien importante, porque a veces podemos tener situaciones complicadas, situaciones que aparentemente no pueden esperar y que aparentemente esto te puede llevar a tomar una mala decisión por necesidad. Y puedes dejar a Dios, a tu primicia, en segundo lugar. Y dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo. Aquí hay también una bendición para ti, para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Habla de salud, habla de la prosperidad en tu cuerpo, en tu salud, en tu vida. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Otra vez habla de prosperidad en todos aspectos. Les hablaba, el claro ejemplo de lo primero es Abraham. Cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, imagínense, el hijo de su vejez. Cuando ya no se podía, por lógica, tener hijos, porque ya le había cesado la regla a Sara y todo esto, le nace un hijo. Y yo calculo que cuando Dios le pide que sacrifique a su primogénito, pues no sé, Isaac debe de haber tenido unos 7, 8 años. ¿Cómo es un niño a los 7, 8 años? Es un niño preguntón. Lo llevas caminando de la mano y te pregunta ¿por qué esto, por qué lo otro? Y a veces te mete en un lío. Y justamente la Biblia dice que cuando iban caminando para dar ofrenda a Dios, le decía Isaac y el cordero. Y Abraham le dice, Dios proveerá. Pero lo que estaba haciendo Dios es justamente abrir la economía, su economía de Dios, no nada más para Abraham, sino para todas las familias del mundo, no nada más para los judíos. Es una profecía justamente esto para las generaciones venideras. Es una profecía no nada más para judíos, sino para extranjeros, para la gente que aún no conocía a Dios. Y bendice por medio de un hombre porque le creyó y le iba a entregar lo primero, lo mejor, lo más gordo, su único hijo. Le entregó una bendición para todo el mundo. Pablo nos dice en el libro de Romanos que somos descendencia de esa promesa, ¿sí? Pero también las primicias tienen un principio de multiplicación, ¿sí? Todo lo que el justo hiciere prosperará, se multiplicará. En Primera de Reyes 17, 8-16, podemos ver el ejemplo de la viuda de Sarepta. Les voy a platicar un poquito la historia, ¿sí? Era una viuda que no conocía de Dios, no era una judía, ¿sí? Sin embargo, Dios manda al profeta Elías a visitarla y le dice que te dé de comer primero a ti y después que coma ella. Imagínense, vamos a entrar un poquito en contexto de la antigüedad. La viuda en Sarepta, en esa época, no era como una viuda que conocemos hoy en día. Una viuda en esa época no podía trabajar, no podía sustentarse.
Muchas veces sus hijos eran vendidos como esclavos para pagar deudas. Entonces, la viuda, llega el profeta Elías con la viuda y le dice: dame agua y dame algo de comer. Y la viuda le responde: no tengo nada más que un poco de masa y un poco de aceite, la cual voy a amasar y voy a comer con mi hijo y después me voy a dejar morir. Y le dice Elías: dame primero a mí. Imagínense, si lo viéramos con nuestra propia prudencia, ¿le daríamos en esa situación verdaderamente primero a Dios? ¿Qué le estaba diciendo el profeta Elías a la viuda? Dame tu primicia. ¿Por qué? Porque te voy a multiplicar. Y aún lo poco que tienes va a ser multiplicado. Va a ser multiplicado. Entonces, aquí habla del principio de multiplicación. Pero para que haya principio de multiplicación, tiene que haber primero sacrificio. Esta viuda y su hijo sacrificaron primeramente lo poco, todo lo que tenían, y se lo dieron al profeta. Y después la Biblia nos habla de que fue sustentada la casa y el aceite no faltó y la harina tampoco faltó y fue prosperada. Y después habla de un milagro que también le hace Elías cuando su hijo después de eso muere. Y la Biblia le dice: oye, ¿pero por qué soy abatida de esta manera? Y le dice: no te preocupes, mujer, va y resucita con un milagro tremendo de Dios. Resucita a su hijo. Esto es justamente un ejemplo claro del principio de la multiplicación. Cuando tú pones lo primero, lo mejor, lo más gordo o todo lo que tienes en las manos de Dios, Dios siempre te va a sustentar. ¿Qué actitud tuvo que tener la viuda? Tuvo la mejor actitud. Pero imagínense que le hubiera dicho: te lo voy a dar, sí, te voy a dar de primero de comer y te voy a dar agua. Pero no lo hubiera hecho, no hubiera tenido la intencionalidad. Y hubiera sido una persona con muy buenas intenciones, pero no con hechos claros, ¿no? En este principio de la multiplicación, podemos ver un ejemplo maravilloso cuando Jesús le da de comer a los 5,000. ¿Sí? Dice: ¿qué hay? Ya es tarde, tienen hambre, todo el día estuvieron escuchándome, están cansados. ¿Qué hay? ¿Qué hay para darles de comer? Y de repente alguien llega y dice: yo tengo unos pescados y yo tengo un poco de pan. Y dice: ok, siémbrenlos, sacrifiquen su propia comodidad y entréguenlos. Los sacrifique. Viene una multiplicación milagrosa, que dice la Biblia que aún sobraron 12 cestas de todos los restos, de solamente unos pedazos de pan y unos cuantos pececillos. Entonces, las primicias, cuando tú le entregas a Dios, tú estás honrando a Dios. Estás honrando a Dios con lo que tienes, con lo primero, con lo mejor. Pero lo estás honrando y tiene un significado tan profundo. ¿Por qué? Porque lo estás honrando no nada más con tus bienes, con lo que tienes, sino lo estás honrando con una parte de tu vida. Porque el tiempo que tuviste que dedicar a trabajar, a generar y a tener lo que le vas a entregar a Dios, eso involucró parte de tu vida. Le estás entregando a Dios parte de tu vida. Y no es que Dios necesite que tú le des. A veces malentendemos eso. No le damos a Dios, nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Y es cuando abrimos el reino. Una palabra bien importante, cuando los discípulos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, y que empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra santificado tiene una connotación directamente con honra, cuando le estás dando la honra a Dios. Cuando la palabra honra es darle valor a algo, darle dignidad e importancia a alguien, viéndola como un regalo incalculable, ¿sí? Valor. Y concediéndole un valor en nuestra vida que es digno de gran respeto. No lo compra ni lo supedita las acciones ni las emociones. Muchas veces cuando nosotros escuchamos el término honra,
lo ligamos a hay que honrar a un rey, hay que honrar a una estrella, hay que honrar a un deportista. Y sin embargo, he escuchado personas que dicen, el respeto se gana. Y no es así, la palabra nos dice otra cosa muy diferente. Nos dice que es como el amor, es una acción. Tú decides si la ejerces o no. La honra, de la misma manera, es una acción del corazón. Y tú decides si vives día a día en honra o no es así. Eso es una llave. Cuando tú dominas tus emociones, cuando tú dominas lo que sientes, cuando tú dominas aún cuando no tienes ganas, estás dando honra a todo. Y obviamente la honra glorifica a Dios. Acompáñenme a la palabra, al libro de Malaquías, capítulo 1, versos 6 al 8. Esta palabra movió mi vida. Y dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofendéis sobre mi altar? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuanto ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ok, preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Los sacerdotes empezaron a ofrecer al animal bizco o cojo o con defecto. Y le decían, estamos cumpliendo con lo que estipula la ley. Y Dios, que es un experto en confrontar a las personas, les dice, ¿te preguntas en qué me has deshonrado? Y le dice, llévaselo a tu príncipe, a ver si tu príncipe se agrada de lo que le lleves. Ok, honra a lo que merece honra. En el tabernáculo había vasos de honra y vasos de deshonra. Entonces, cuando tú hagas las cosas, hazlas como si fueran para Dios y no para los hombres, porque se te va a tomar como honra, como una ofrenda gratísima delante de Dios. La honra debe ser una revelación, no un concepto. La honra viene desde una revelación más profunda. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros no nos es revelado lo que es la honra, normalmente viene la deshonra. Y es cuando deshonramos las cosas que no conocemos. La honra viene directamente y la aprendimos desde Dios, ¿sí? Pero pasa algo. Cuando se vuelve algo que nosotros podemos apreciar, no como especial, sino como algo familiar, se pierde este término. Y lo podemos ver cuando Jesús en su casa solamente hace algunos milagros por la incredulidad que había en ellos. Le estaban diciendo, pero tú eres el carpintero. O sea, ¿cómo me hablas del reino y cómo hablas de todo lo que tiene tu economía, la economía de Dios, si tú eres el carpintero? Y no le creen. Y la Biblia nos dice que no fluyó por la incredulidad de sus corazones. Lo deshonraron. Y con esa deshonra no pudo y no fluyó los milagros. Cerró el poder de Dios. ¿Ustedes creen que Jesús está ungido?
Era el hombre más ungido. ¿Y por qué no fluyó? Porque muchas veces cuando nosotros deshonramos lo que tenemos que honrar, nosotros estamos frenando nuestra propia vida a una vida llena de prosperidad dentro del reino de Dios. Cuando alguien se vuelve familiar, y lo podemos ver en ese mismo ejemplo, cuando estaban ahí su familia cercana y lo deshonra y no fluyen los milagros. Hay varias formas de crecer en el reino. Me llamó la atención mucho esto en el libro de Efesios, que decía, hay quienes crecen en estatura, y cuando la estatura crece, tu palabra aumenta, tu influencia también aumenta. Pero hay una forma de crecer cuando te expandes, y es cuando maduras. La honra tiene que ver con madurez directamente. Y en el Génesis lo podemos ver. Una palabra clara en la parte de las primicias. Génesis 4:1. Acompáñenme a ella. Conoció Diana a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y Abel. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dijo a la luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, arando en el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Les comentaba, trajo una ofrenda. Simplemente lo que tomó del campo, ¿sí? Y miró Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Por qué no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín? Porque únicamente tomó, no había esa madurez en su corazón de decir, se lo estoy dando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y no le puedo dar cualquier cosa, tengo que dar lo mejor. No estaba preparando esa ofrenda. Nuestra vida tiene que ser una preparación constante de holocausto para entregar esas primicias, el día a día, como les decía, 24/7, como el dicho de American Express, 24/7, tenemos que dar lo mejor para Dios en todo momento. Caín trajo lo conveniente, lo que convenía, por cumplir, haciendo lo mínimo, llegando al piso de lo que tenía que hacer. Pero Abel trajo lo mejor. No se quedó únicamente con lo conveniente, con lo que tenía que cumplir, sino trajo ese adicional desde su corazón, preparando eso como una ofrenda especial. Él trajo un sacrificio. Uno dio tierra, fruto de la tierra, otro dio sangre, hubo sacrificio. Hay 3 aspectos en la economía de Dios que te abren el reino a la prosperidad en todos los aspectos. 1 es la ofrenda. La ofrenda protege lo que tienes. La ofrenda protege lo que ya tienes en este momento. Después viene el diezmo. El diezmo multiplica lo que ya tienes. Pero la primicia santifica lo que viene, porque estás profetizando para tu vida bendición y que estás dando una parte de una parte más grande que viene para tu vida. Eso es la primicia. Es algo más grande que hablar únicamente de dinero, que hablar de prosperidad. La primicia la das en todos los aspectos de tu vida. Tú eres una primicia para Dios. Tus hijos son una primicia para Dios. Tu trabajo es una primicia para Dios. Todo lo que pasa por tu mano es una primicia para Dios. Y es una semilla. Es una semilla que tú puedes sembrar en el reino, bendiciendo lo que ha de venir. Pero es una semilla que tú tienes que soltar en la tierra. Tú la tienes que soltar. Y la semilla, cuando cae en la tierra, tiene que morir. Tiene que haber un sacrificio de la semilla para florecer y dar su fruto. Ese fruto va a ser para ti, para tu casa, para tu familia, pero para todo lo que está a tu alrededor.
Yo quiero hacer algo el día de hoy. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y acompáñame en una oración. Señor, venimos a ti y a tu presencia, Señor, rogándote y pidiéndote perdón, Señor, porque todos en algún aspecto de nuestras vidas hemos fallado y te hemos deshonrado, porque no te hemos dado lo más gordo y lo mejor, todo lo que tenemos, Señor, sino te hemos dejado muchas veces en segundo término y hemos deshonrado tu nombre. Te pedimos perdón en esta hora, Señor, y con un corazón contrito y humillado venimos delante de ti, Señor, rogándote tu piedad y tu misericordia, que tú perdones todo esto, Señor, pero que nos des una nueva oportunidad para sembrar, para dar lo mejor, Señor, y con una nueva actitud. Inicia un nuevo año, Señor, pero más que propósitos, Señor, más que propósitos en nuestra vida, como el resto del mundo normalmente lo hace, Señor, queremos tener actitudes, pero cimentadas también con hechos, rogándote que tú seas en medio de nosotros, Señor, rogándote y entregándote en esas actitudes, en todo lo que hagamos, en todo lo que pase por nuestras vidas, desde cada pensamiento, desde cada minuto, desde cada tiempo, Señor. Queremos tener la actitud correcta, Señor, para que sea una ofrenda gratísima delante de ti y podamos entregarte lo mejor, Señor, y tu ofrenda suba como holocausto grato delante de tu presencia, Señor. No por conveniencia, Señor, porque hemos entendido y nos ha sido revelado lo que es la honra para ti, Señor. Venimos a honrarte en esta mañana, Señor. Queremos honrarte, honrar tu presencia, Señor, honrar tu misericordia, honrar tu gracia, honrar tu palabra, honrar todo, Señor, todas las bendiciones que tú nos das. Todas las bendiciones que traes a nuestras vidas aún sin merecerlas, Señor, pero hoy queremos ser conscientes, haciendo las cosas, no simplemente, Señor, porque alguien más la está haciendo, Señor, sino con conciencia plena de lo que son las cosas, sabiendo que nosotros somos esas primicias delante de ti, Señor. Nos entregamos por completo, te entregamos. Y si hay algún momento en el que te hemos deshonrado, ahí en tu lugar, decláraselo a Dios y dile: perdóname por esa deshonra en esto que yo te he dado, Señor, porque aún mi relación matrimonial no la he puesto, Señor, y ha sido deshonra, porque no ha sido lo primero que he puesto delante de ti, porque aún mis negocios, Señor, no los he puesto delante de ti y ha sido deshonra delante de ti, porque aún mis hijos no han sido honra, sino deshonra, porque no los he puesto delante de ti, Señor, porque mi vida no ha sido honra para ti, no la he puesto como prioridad delante de ti, Señor. Hoy te pido perdón y te ruego, Señor, que hoy con revelación pueda decirte: Señor, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Y decimos amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.